Hola, soy José Daniel Hernández Hidalgo, licenciado en Contaduría y Finanzas y por el momento estoy cursando mi último cuatrimestre en la maestría de Marketing Digital. En este nuevo podcast vengo a hablarte sobre algo muy importante dentro del marketing y este es el plan de marketing digital. ¿Qué es el plan de marketing digital? Bueno, pues este es un documento en el que de una forma estructurada se van a definir los objetivos comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y también se detallan las estrategias y acciones que se van a cometer para alcanzarlos en un plazo previsto. Por ejemplo, el plan de marketing es el guión de una película. ¿Por qué? Pues esto nos permite saber qué es lo que tiene que decir cada actor, en este caso que es el personal del departamento de marketing. Su elaboración no es un trabajo puntual y administrativo, sino que requiere de un proceso previo de estudio, reflexión y toma de decisiones. Hay diferentes etapas que hay que seguir para realizar un correcto plan. Por ejemplo, tenemos la etapa 1, que es la definición del objeto de análisis. El objeto de análisis de un plan de marketing puede ser muy diverso, como el de un producto, una marca o una línea de producto concreta de una empresa. Esto es el plan de marketing de producto. Puede aplicarse tanto para el caso de un producto que ya existe en el mercado como para el lanzamiento de un nuevo producto. Ejemplo, el plan de marketing para el lanzamiento de un nuevo automóvil de marca Toyota. O pues el nuevo lanzamiento de un nuevo producto de refresco, etc. El conjunto de la actividad de marketing de una empresa, el plan de marketing general, por ejemplo, el plan de marketing de McDonald's en México, el plan de marketing de McDonald's en España, etc. También tenemos por último la totalidad de un sector económico, por ejemplo un mercado o un segmento de mercado, el marketing sectorial. Ejemplo, el plan de marketing para el sector del calzado Spa en México, o sea, en el país de México. Determinando el objeto del plan y antes de iniciar cualquier proceso de investigación, debemos delimitar claramente cuál es el ámbito geográfico que se va a considerar. Esto ya sea mundial, nacional o regional, y el ámbito temporal, anual o plurianual. Cuando consideremos un horizonte temporal de un año, estaremos elaborando un plan anual de marketing. Y cuando estemos considerando un periodo superior, generalmente entre 3 y 5 años, hablaremos de un plan estratégico de marketing. Generalmente, el plan anual se basa en un plan estratégico previamente elaborado. La etapa 2, que es el análisis estratégico de la situación, nos marca que debe partir de una investigación exploratoria dirigida a analizar la situación actual del objeto de análisis. Tanto lo que se refiere es a aspectos internos, análisis interno, como aspectos de su entorno, análisis externo. Para organizar correctamente este proceso de análisis, es recomendable seguir las siguientes etapas. La etapa 2A es la determinación de las variables a analizar. En esta etapa debemos reflexionar sobre qué información es relevante para conocer la situación actual, evolución en los últimos años y perspectivas de un futuro del objeto del plan de marketing. Si no realizamos una adecuada identificación inicial, esto es muy importante, de las variables que debemos considerar y analizar, cuando valoraremos el resultado final encontraremos muchos problemas como que la información que disponemos es incompleta, alguna información obtenida no es relevante o hay información que se presenta de forma incorrecta por su inadecuado análisis. O en el peor de los casos disponemos de información que de ciertos aspectos insignificativos. Etapa 2B. Determinación de las fuentes de información. Una vez identificadas las variables de interés, es preciso determinar dónde podemos obtener información sobre esto. En la mayoría de las situaciones es necesario utilizar diversas fuentes de información. Las opciones habituales son las siguientes. Fuentes secundarias. Mucha
información de interés suele estar recogida en estadísticas y bases de datos oficiales. En estudios previos a fuentes sindicadas. Fuentes primarias. La información sobre variables, sin embargo, no está disponible y debe ser generada a medida. Las opciones son dinámicas de grupos con expertos y entrevistas en profundidad. Esto permitirá conocer información cualitativa muy relevante para realizar un diagnóstico DAFO a futuro y perfilar mejor algunas de las variables anteriores para ser incluidas posteriormente en un cuestionario que genere información cuantitativa a futuro. En encuestas, según los casos, se dirigirán a empresarios o consumidores. Observación de aspectos relevantes para la investigación, por ejemplo, a través de visitas a la fábrica de una empresa que se desee realizar esta encuesta. Etapas 2C. El diseño del proceso de la obtención de información primaria. Una vez que pasemos y que queremos medir el método que se va a utilizar, es necesario plantearse cómo se va a preguntar, extraer la información que necesitamos. Como se ha indicado anteriormente, si preguntamos de forma inadecuada, los resultados pueden ser parciales, incorrectos o difíciles de tratar estadísticamente. Las principales cuestiones a decidir en el diseño de las dinámicas de grupo y entrevistas en profundidad son selección de la muestra, expertos o entrevistados. 2. Determinación del lugar de relación y de los medios materiales necesarios, ya sea una grabadora, cámara de video, etc. Tenemos la selección de moderador como número 3, el entrevistador. En 4, la elaboración de un guión para la entrevista. Aquí tú vas a diseñar unas preguntas que sean muy importantes para el producto o marca. En el diseño de la investigación por encuesta, tenemos que definir 1. Definición de la población objetiva. Tenemos que determinar, en el número 2 tenemos la determinación del tipo de encuesta, ya sea personal, postal o telefónica. Plan de muestreo. Tenemos un tamaño y selección de la muestra. Y por último, el número 4, diseño del cuestionario y elección de las escalas de medida de las variables. Esto representa la captación de los datos mediante los medios seleccionados, búsqueda de la información secundaria y realización del trabajo de campo de las investigaciones primarias. En este último caso, implica una necesaria selección y capacitación de los entrevistadores, además de un trabajo inicial de supervisión de las entrevistas realizadas. Según los casos, esta etapa puede llegar a requerir bastante tiempo y la finalización de la misma no siempre es controlable por el investigador, especialmente si tenemos que esperar respuestas a cuestionarios enviados. Etapa 2C y última de nuestra etapa 2 del plan de marketing digital es el procesamiento y análisis de los datos. En esta etapa, además de la revisión, codificación y grabación de los datos obtenidos, se desarrollará una tabulación inicial que muestre los resultados básicos obtenidos, esto deberá complementarse con el análisis univariados, bivariados y multivariantes que se consideren oportunos. Para el desarrollo de estos análisis Para el desarrollo de estos análisis se recomienda el uso de programas informáticos de tratamiento de datos como Excel, DIAN o el SPSS. Llegamos a la etapa 3, el diagnóstico de la situación. Mediante este proceso se identifican las implicaciones de la situación actual. Los cambios esperados pueden tener en la evolución futura del objetivo de análisis. En concreto, se debe de identificar una matriz DAFO, en la cual se recoge de forma clara y concisa las principales debilidades, que son aquellas características del objeto de análisis que afectan o pueden afectar negativamente a su competitividad futura. Las amenazas, que aquellos factores que influyen o pueden influir negativamente en la competitividad futura. Las fortalezas, aquellas características que afectan o pueden afectar positivamente a su competitividad futura. Y las oportunidades, aquellos factores del entorno que influyen o pueden influir positivamente en la competitividad futura. Llegamos
a nuestra etapa 4, planificación estratégica. El proceso de planificación estratégica implica que el equipo decisor adopte un conjunto de decisiones relativas al futuro al objeto del análisis. Por ejemplo, objeto comercial. En función al diagnóstico de la situación, se fijarán los objetivos que se desean alcanzar durante el periodo de vigencia del plan de marketing. Algunos de estos objetos son el objetivo de venta, objetivo de rentabilidad comercial o el objetivo comercial cualitativo. También tenemos que determinar las estrategias comerciales. Esto se trata de indicar la forma en que se espera alcanzar los objetivos establecidos de la fase anterior. Aunque existen muchos tipos de estrategias, algunas de las que se deben indicar son las siguientes: la estrategia de segmentación, la estrategia de posicionamiento, la estrategia de producto y marca, estrategia de precio, estrategia de distribución y estrategia de comunicación. Dentro de esto también tenemos que determinar el programa de acciones, donde se trata de concretar los medios o acciones con las que se alcanzarán los objetivos establecidos, siguiendo las estrategias determinadas en la fase anterior. Para definir correctamente una acción hay que dar respuesta a qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer y cuánto dinero se va a destinar para hacerlo. Y vamos llegando a nuestra etapa 5 y casi última, que es la redacción del plan. Aquí, una vez ya determinado qué se quiere conseguir, cuándo y cómo, es el momento de recoger un documento que se llama el plan de marketing. La estructura de este documento la debe de decidir el propio equipo responsable de la elaboración en función del tipo de información que se disponga. No existe una estructura obligatoria. En todo caso, es necesario que el plan sea lo más claro y fácil de manejar posible, pues no se va a tratar de un documento administrativo, sino de un documento que oriente en el futuro a los directivos. Y por último llegamos a la etapa 6, que es la presentación del plan. Aquí, tras elaborar el plan, se debe entregar obviamente a la persona o personas encargadas de darle el visto bueno. Una vez aprobarlo, se hará público a todos los destinatarios interesados, los cuales pueden ser muy diversos, que estos llega a ser el Consejo de Administración, la Junta General de Accionistas, inversores, clientes potenciales y medios de comunicación, etc.